y bienvenidas, yo soy Cami, soy profesora de Historia de la Música y en este canal nos vamos a dedicar a descubrir de dónde vienen las canciones que escuchamos todos los días, que nos gustan, que nos hacen bailar o que nos hacen llorar y qué hay en la historia de la música que nos explique por qué son como son. Si te interesa, suscríbete y quédate en este video. Hoy vamos a hablar del disco nuevo de Duki, Ameri, que salió hace una semana nomás y ya llenó las redes sociales de críticas, tanto buenas como malas, y a nosotros nos queda por descubrir de dónde viene Ameri, qué pasa en la historia de la música para que hoy en día tengamos este disco y tengamos un tipo como Duki en el centro de la escena musical. Apenas lo empezamos a escuchar ya nos podemos dar cuenta de que Ameri es un disco con un concepto y ese concepto es una suerte de relato de cómo el Duki llegó a ser el artista consagrado que es. Entonces nos habla de sus orígenes más bien humildes, de su familia, de cómo conoció a Emilia, de todos los obstáculos que tuvo el camino y también un poco de la cosa agridulce que tiene la fama y el éxito que, así como todo en la vida, te da y te quita. Primera cosa importante, la base de este disco está en que en el centro de la escena se ubica el Duki, pero el Duki como cantautor, o sea, como persona que en sus canciones nos cuenta cómo se siente, cómo se sintió, cómo fue su vida, cómo llegó a donde está y bueno, cómo está ahora. Y ustedes me dirán, esto no es nada nuevo, el rap está plagado de raperos y raperas que cuentan una y otra vez cómo se hicieron de abajo y cómo ahora que triunfaron sus enemigos la miran por TV y tienen absoluta razón. Esto es un elemento re característico del rap como género. Pero, como soy profe de historia de la música, les tengo que decir que tampoco es un invento del rap y que para saber de dónde viene esto tenemos que viajar bastante para atrás en el tiempo. La primera clave, entonces, para entender a Ameri es que es una música que necesita de una imagen fundamental para la historia de la música, pero que no siempre estuvo presente, que es la del compositor. Fíjense que ahora nosotros damos por sentado que cuando escuchamos una canción hay un tipo o una mina que la escribieron y que probablemente pusieron ahí sus sentimientos, sus historias, etcétera, etcétera. Bueno, esto no fue así siempre. Hubo épocas en las que realmente a nadie le importaba quién había escrito una canción o por qué. Y eso tiene una explicación. Y es que a lo largo del tiempo la música tiene distintas funciones. O sea, que en cada época nos podemos preguntar para qué hacen las personas música y para qué la escuchan, y en cada época vamos a tener respuestas diferentes. En las sociedades antiguas, por ejemplo, antes de Cristo, de hecho, la música tenía una función bien ritual, es decir, que acompañaba una serie de acciones y de celebraciones que tenían que ver más que nada con lo sagrado, con pedirle a los dioses buenas cosechas, con celebrar una unión matrimonial o un sacrificio. Eso hacía que la música podía tener importancia, no es que no tenía importancia, pero que no estaba para entretener, sino que estaba cumpliendo una función específica, estaba más dedicada a los dioses que a las personas que la escuchaban. Ojo, porque acá se arma el quilombo. No es que la gente ahora disfruta la música y antes no. Siempre la vamos a disfrutar y siempre la hemos disfrutado porque está en nuestra mismísima naturaleza humana. Pero ahora el eje está más en el disfrute y antes, en la antigüedad, estaba en otra cosa. Y la gente disfrutaba de la música, pero no era eso lo que iba a buscar siempre. Volviendo a nuestra época, la cosa es bastante distinta. Por un lado estamos los músicos que hacemos nuestras canciones o nuestras producciones para que a nuestra audiencia le guste, más o menos, digamos, esa sería la idea, que nos vengan a ver a un show, que compren nuestros discos, etc. Estamos en un circuito comercial de la música que nos permite vivir de eso. Y por el otro lado, las audiencias, que somos todos, escuchamos música para entretenernos, para amenizar una situación. Ponete a pensar qué fue lo último que escuchaste y por qué. En general, nosotros en nuestra época buscamos la música para entretenernos o para tener algún sentimiento particular, qué sé yo, si te dejó tu novio y tenés ganas de llorar y entregarte al drama, pones un disco de Ale Sanz. Y si tenés problemas para dormir como yo, pones música para dormir en YouTube. En comentarios me puedes dejar qué fue lo último que escuchaste y por qué, y vamos a ver que la función de la música en nuestra época no tiene nada que ver con esa función ritual que veíamos en sociedades pasadas. Bien, ahora que hicimos estas aclaraciones y que vimos que la música en distintos momentos sirve a distintas cosas, podemos hacernos la pregunta de este video, que es ¿de dónde carajo viene Ameri? Aprovecho para tomarme un mate y decirte que te acuerdes de suscribirte a este canal, que dejes un comentario, que dejes un like, que se lo pases a un amigo. Para entender de dónde viene un disco en el que el compositor está en el centro de la escena, que el compositor nos habla de sus sentimientos, de sus experiencias personales, etcétera, etcétera, vamos a tener que viajar bastante en el tiempo y ubicarnos en un periodo que se llamó
romanticismo. Y no tiene que ver con el romanticismo de escribirle una cartita con corazones a tu novia. ¿Quién hacía eso? Estamos en 2024, flaca. El romanticismo es un periodo de la historia de la música y del arte que se da más o menos en el siglo XIX europeo y que tiene características como muy determinantes para lo que sigue en la historia de la música, tanto que lo estamos hablando en un video que habla de un disco del Duque. Una aclaración. Acá voy a hacer una serie de generalidades, porque en un video de 10 minutos no se puede explicar en detalle la historia de la música, la historia del arte, etc. Y la idea de este canal es que todos podamos entender la historia de nuestra música y pensar juntos, no que hagamos una tesis doctoral. Así que si va a venir un académico diciendo, bueno, a otro canal. Hay dos cosas que tenemos que entender del romanticismo para poder hacer esta conexión entre la música de nuestro tiempo y la del siglo XIX. La primera tuvo que ver con la famosa revolución industrial, que lo que hizo fue generar un cambio en el estilo de vida de las personas. La gente del siglo XIX contaba que sentía que el tiempo se le pasaba muy rápido, que los avances eran más de los que podían asimilar. A veces hacían la comparación como de estar yendo en un tren a toda velocidad, viste que ves la imagen borrosa. Bueno, un poco lo que nos pasa a nosotros en nuestra época también, porque cuando yo nací no había ni celulares y ahora le pido a Alexa que prenda las luces, ¿viste? Las personas del romanticismo sentían que la realidad era muy apabullante. ¿Y qué hicieron? Se replegaron, se refugiaron en su interior. Entonces, el arte romántico se caracteriza por estar enfocado en la individualidad, en la intimidad de las personas, en los sentimientos, en el arte como un refugio íntimo en contraposición con el quilombo que había afuera que no se entendía nada. Y la segunda cuestión es que estos cambios también devienen en que los músicos que antes trabajaban para las cortes, para algún mecenas, para la iglesia, tuvieron que empezar a adaptarse a un nuevo sistema que después se va a terminar transformando en nuestro sistema capitalista y donde tenían que trabajar para la audiencia. ¿Se acuerdan? Lo que dijimos hace un rato. Ahí empieza esta idea de que la música le agrade a la audiencia para que la consuma. Una cosa más comercial. Para que se den una idea, una figura clave del romanticismo es Beethoven y todos lo conocemos incluso hoy, porque como figura, como genio de la música, medio sufrido, medio atormentado por su realidad íntima, bueno, se pone en el centro de la escena y nos empieza a interesar no solo la música, sino el sujeto que vemos ahí. Obviamente, entre esos cambios del siglo XIX y nuestra época pasaron un montón de cosas, ¿sí? No vamos a decir que es todo lo mismo. Pero ¿dónde está la semilla que permite que existan músicos como el Duki que nos hacen un disco entero donde el concepto es su propia historia personal? Bueno, en el romanticismo, en ese periodo donde surge el genio musical. Así que si Amelie es algo, es un disco en esencia romántico y el Duki le debe más a Beethoven de lo que pensábamos. Nunca en la vida pensé decir esa frase, pero la dije. Bueno, loco, espero haberte convencido de que la historia de la música puede ser mucho más divertida de lo que pensabas. Y si eso es así, déjamelo saber en comentarios, ponele un like, ponele un suscribirte al canal y nos vemos en el próximo.